Bueno, bien, vamos a continuar entonces ahora sí con el tema de filtros, ¿sí? Pero para poder entender el campo de aplicación de un filtro, primero necesitaríamos introducir dos conceptos que si bien todo el desarrollo fuerte del tema se da en la materia que continúa en AMSE en quinto y un poco en matemática, es importante que nosotros entendamos para qué sirve un filtro y por eso necesitamos saber el concepto base por lo menos de lo que es eh, la serie de Fourier. Fourier, un matemático francés, hizo todo un desarrollo y descubrió que cualquier señal, ¿sí? Cualquier forma de onda, desde una señal cuadrada, una señal triangular o una señal inclusive aleatoria como ser la voz, ¿sí? Cualquier señal se puede descomponer en sumas de senos y cosenos múltiplos de una frecuencia fundamental de la señal. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una señal senoidal, ¿sí? Tengo una sola frecuencia, que es la frecuencia de la señal que yo puse. Supongamos que puse un generador a 1 kHz. Bueno, quiere decir que esa señal senoidal tiene una frecuencia de 1 kHz o un periodo de 1 milisegundo. Ahora, yo puedo también generar una señal cuadrada de 1 kHz. Y esa señal cuadrada de 1 kHz tiene una frecuencia fundamental, se dice, o frecuencia base, de 1 kHz. Pero no es una señal senoidal, con lo cual no tiene una sola frecuencia. Tiene una gran frecuencia en 1 kHz, ¿sí? Un peso de amplitud muy grande en 1 kHz, y después tiene lo que se llama armónicos. ¿Qué son los armónicos? Bueno, lo que definió Fourier fue, mira, para poder formar esta señal cuadrada, o sea, para que tenga esa forma de señal cuadrada, él demostró que se puede sumar distintos senos de frecuencias impares respecto de la señal fundamental. Es decir, va a haber un seno de 1 kHz muy grande, después va a haber un seno en 3 kHz un poco más chico de amplitud, otro en 5, otro en 7 y así sucesivamente. ¿Por qué solo impares? Bueno, la parte de lo de solo impares sale propiamente de la definición de la serie de Fourier, o sea, que se hace con cálculos integrales, sumatoria, que a nosotros en este momento no nos importa y no nos aboca al tema. Pero lo que sí nos importa es que para formar esta señal cuadrada nosotros tenemos infinitas sumas de senos y cosenos. Que en este caso, para una señal cuadrada, son todos senos y son todos múltiplos impares de mi señal fundamental. Siempre, lo que sí es importante, que siempre esos senos y cosenos que se suman van a ser múltiplos enteros, pares o impares, o ambos, de mi frecuencia fundamental. Y recuerden que llamamos frecuencia fundamental a esa frecuencia que nosotros decimos normalmente esta cuadrada es de 1 kHz, por ejemplo, o de 100 Hz, o de 200 Hz. Cuando nosotros nombramos la frecuencia de una señal, esa frecuencia que nosotros estamos nombrando es lo que Fourier llama frecuencia fundamental o F0. Es lo que nosotros comúnmente decimos frecuencia de la señal. ¿Y qué son todos los otros múltiplos n por F0? Bueno, n por F0 es lo que Fourier llama armónicos. ¿Y qué es un armónico? Bueno, básicamente un armónico es lo que hace que dos señales, ¿sí? O dos, por ejemplo, eh, dos instrumentos toquen una misma nota musical, o sea, una misma frecuencia, y suenen distintos. No suena lo mismo tocar un la en una guitarra, tocar un la en otro instrumento, ¿sí? Porque tiene otros armónicos. Tiene
otras frecuencias que se escuchan más de los múltiplos estos de la fundamental, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a mostrar acá es una representación gráfica ahora de cómo sería esta suma de distintos senos con múltiplo de frecuencia. Fíjense que acá tenemos un fasor giratorio, como habíamos visto en la unidad anterior. Vamos a agrandarlo un poquito más, así se ve. Acá tenemos un fasor giratorio con una sola señal senoidal. Después a este le sumamos otra que está girando a 3 veces la frecuencia fundamental. Gira 3 veces más rápido, ¿ven? Recuerden que la suma de vectores, ¿cómo se hace? La suma de vectores se pone el final de un vector en el inicio del otro, ¿sí? O mejor dicho, el inicio, en este caso, del seno de 3 veces más rápido en el final del que giraba al seno de tita. ¿Ven cómo empieza a aparecer una especie de cuadrada? Acá le sumamos otro fasor más en el final que gira 5 veces más rápido. Entonces, tengo más onditas antes de ir de vuelta abajo. Y acá el 7. Fourier define que si yo tengo infinitos senos de múltiplos impares, lo que voy a terminar teniendo es propiamente esta cuadrada que nosotros dibujamos acá a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante que entendamos el concepto de Fourier y el concepto de suma de senos y cosenos? Porque él definió otra cosa también. Y es que él definió que así como nosotros tenemos una representación temporal de nuestra señal, podemos tener una representación frecuencial de la señal, donde esto es BO sobre BI, perdón, donde esto es BO, si este se llamamos BO. Y él dijo, mira, todas las señales senoidales, vos la podés representar como un palito. En realidad, obviamente, tiene otro fundamento más específico, ¿no? Pero para nosotros es un palito por ahora, ubicado en una frecuencia. Entonces, por ejemplo, la representación de esta señal cuadrada para Fourier va a ser un palito con gran amplitud ubicado en F0, otro palito ubicado en 3F0. ¿Por qué? Porque son impares, ¿ven? Primer palito, grande, gran amplitud. Miren el tamaño del fasor. Un fasor grande, ¿sí? Gran amplitud del fasor. Chau, acá. Otro un poco más chico, ven que el de 3 seno es más chiquito el fasor. Entonces, acá, 3F0. Después tengo otro más chiquito todavía. En 5F0. Y va a tener uno más acá en 7F0. Y así voy a seguir. Si yo quiero la cuadrada perfecta, tengo infinitos palitos que van aumentando en frecuencia. Y bueno, ¿y qué pasa si esta señal cuadrada, en vez de estar acá, hubiese estado así? O sea, hubieses tenido valor de continua, porque esto no tiene valor medio, ¿sí? Esta área es igual, es una señal cuadrada. Si esta área, como vimos a principio de año, es igual a esta área, el valor medio vale 0. Pero esta claramente tiene un área totalmente positiva, después no tiene área, y después tiene de vuelta un área positiva. O sea que esto tiene un valor medio que estará por acá. Valor medio. Lo que vimos a principio de año. ¿Sí? Bueno, Fourier también representa el valor medio ese. Y dice, mira, si la señal tiene valor medio, además de tener los palitos en F0, 3F0, 5F0, 7F0, vas a tener uno más en continuo. Acá.
en frecuencia cero. Este de acá representa el valor medio de la señal. El primer componente, el que está en cero, continua, justamente, es el valor medio. Y nosotros siempre dijimos, el valor medio de una señal se corresponde con el valor de continua de la señal. Bueno, acá está. ¿Sí? Si la señal no tiene valor de continua, este palito obviamente no existe, que es el caso de acá. Si la señal está montada sobre el eje porque tiene un valor de continua, está para acá. Lo que es importante es que esto siempre es en módulo. Con lo cual, si mi valor de continua es negativo, igual se representa con un palito positivo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué me interesa saber esto? Bueno, a mí me interesa saber esto porque todas las señales, ¿sí? En el tiempo, que es lo que nosotros medimos, ¿sí? Con un osciloscopio, lo que nosotros vemos, los senos, la señal cuadrada, la señal triangular, Fourier le encuentra un correlato o una representación en la frecuencia. ¿Y para qué me sirve ese correlato, esa representación en la frecuencia? Bueno, a mí me va a servir porque si yo estoy hablando de filtros, mis filtros van a trabajar en este plano, en el plano de la frecuencia. Y diseñar un filtro para el plano de la frecuencia, o sea, diseñar algo para acá, va a haber un afecto, o se va a ver representado en algo temporal acá. O sea, este plano, que es el plano temporal, eje de tiempo, ¿sí? Y eje de tensión, por ejemplo, está totalmente relacionado con el eje de la frecuencia y las amplitudes estas. Supónganse que yo agarro mi circuito RC que vimos en el video anterior, que era un filtro pasabajos, y hago que la transferencia de módulo de tensión sobre BI, en mi filtro pasabajo hago algo así. El módulo, ¿sí? Este es el módulo BO sobre BI de mi circuito RC. ¿Está bien? O sea, me estoy quedando solamente con todo el valor de continua. ¿Ven? El valor de continua pasa, ¿sí? Todo lo que está pintado con los palitos es mi señal de entrada. O sea, yo ahora estoy haciendo esto. Estoy agarrando mi circuito RC y le estoy poniendo una cuadrada a la entrada. De una frecuencia fundamental, de una F0. F igual a F0. ¿Sí? Y este circuito está calculado ¿para qué? Para que la frecuencia de corte, ese famoso 1 sobre RC que habíamos dicho antes, de omega en realidad, que en frecuencia sería 1 sobre 2pi por RC, esté un poquitito más arriba de F0. Lo calculé, sí, calculé valores de resistencia y capacitor para que esté un poquito más arriba de F0. Bueno, si yo hago eso, lo que voy a estar haciendo es que la frecuencia fundamental pase perfecto, ¿sí? Porque está perfectamente en la banda de paso, donde la ganancia valía 1. Que el primer armónico, que está en 3F0, se atenúe, o sea, me quede por acá, ¿sí? Que este ya prácticamente no esté, y ni hablar de este que tampoco prácticamente está, ¿sí? Con lo cual, yo puedo decir que 5F0 y 7F0 se fueron, chao. Es como si yo esto lo tacho y esto lo tacho. Al primer armónico lo dejo pasar completo, o sea que este fasor está girando con toda su amplitud. Y a este de acá, difícil para el diff, ¿no? A este de acá lo achico un poquito. Entonces, ¿qué voy a ver yo a la salida? En el tiempo, o sea, cuando yo ponga acá mi osciloscopio. ¿Sí? Acá pongo el osciloscopio. Bueno,
Yo en el osciloscopio lo que voy a ver es algo parecido a esto. Pero ni siquiera, porque en realidad a este fasor yo también lo estoy matando. ¿Sí? Entonces voy a ver una especie de seno medio deformado. Y si yo lograse que la transferencia de mi filtro haga algo así, bueno, si vos lográs que tu transferencia de filtro haga algo así, vos te estás quedando directamente con este seno original. Entonces, con mi circuito filtro pasabajos, en este caso, yo estoy logrando pasar de una señal cuadrada que tiene infinitos armónicos a una señal senoidal que tiene una sola frecuencia. Y si tiene valor de continua, bueno, tendré una señal senoidal montada en continua. Y si yo quiero usar una senoidal sin valor de continua, y bueno, entonces tendré que usar otro tipo de filtro, pasabanda, que haga algo así. Y me deje solo la frecuencia fundamental. Por eso es importante entender el vínculo entre el plano frecuencia, ¿sí?, y el plano temporal. Cómo se afecta uno al otro. ¿Y quién me dice el vínculo? Fourier. Fourier me dice el vínculo. Fourier me va a decir, mira, a través de sus series, que vuelvo a repetir, matemática de eso lo vemos el año siguiente. Lo vemos en AMSE. Pero concepto lo podemos tener ahora, ¿sí? Fourier definió cualquier señal, sea la que sea, la forma de onda que sea, se descompone en sumas de senos y cosenos de múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Quién es la frecuencia fundamental? Lo que nosotros llamamos frecuencia de la señal, propiamente, ¿sí? Una cuadrada de 1 kHz, F0 es 1 kHz. En particular, si es una cuadrada, se dice que el espectro, a estos palitos que están acá se les llama espectro, que el espectro es impar. ¿Y qué quiere decir que el espectro es impar? Y mira, agarra la frecuencia fundamental y anda multiplicando. 3F0, 5F0, o sea, siempre toma este n como impar. Y ahí tenés todos los armónicos. El primer armónico lo tenés en 3F0, el segundo en 5, el tercero en 7, el cuarto estará en 9, el décimo estará en 11 y así sucesivamente hasta infinito. Si querés una cuadrada perfecta, así, matemáticamente hablando, tendrías que tener infinitos armónicos. Ahora, desde el punto de vista de la física, el noveno armónico afecta mi señal y probablemente no. Probablemente el noveno armónico ya tenga una amplitud tan chiquitita que nosotros no notemos la diferencia de la señal cuadrada. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora sí, cortamos acá para que vean, para que puedan analizar esto del plano frecuencial al plano temporal. Y el siguiente video sí, avanzamos ya con clasificación de pasa bajo, pasa alto, pasa banda y elimina banda, ¿sí? Los 4 posibles filtros que puedo tener en electrónica.